Me llamo Carmen Beltrán y tengo 78 años. Nunca me gustaron los espejos grandes, ni las fotografías recientes. Siempre he preferido la memoria, esa forma de mirar hacia atrás donde los rostros conservan la ternura exacta, donde el pasado aún tiene tacto y temperatura. Vivo en la misma casa donde nací, una construcción de adobe con techos altos y vigas de madera, que mi padre levantó con sus propias manos cuando regresó de trabajar en los ingenios azucareros de Veracruz. Aquí también nacieron mis hijos, y aquí crecieron mis nietos, al menos durante un tiempo. La casa está llena de grietas que no me molestan, porque cada una de ellas tiene su historia. La grieta del comedor apareció en el sismo del 85, cuando me refugié con mis 3 hijos bajo la mesa. La que parte en 2 la pared del pasillo es más reciente, fruto de los años, del abandono, del movimiento lento de una estructura que se resiste a caer. Como yo. Fui partera durante casi 5 décadas. Ayudé a nacer a medio pueblo, literal y metafóricamente. No solo traje niños al mundo, también ayudé a madres primerizas a superar el miedo, a esposos a entender el dolor ajeno, a abuelas a ver que la vida continuaba. Mi nombre figuraba en libretas de teléfonos, en las paredes del centro de salud, en los rezos nocturnos de más de una mujer que temía el parto. Fui una mujer útil. Y eso, durante mucho tiempo, bastó. Nunca tuve lujos, ni lo quise. Mis manos siempre olieron a alcanfor, a maíz, a vida. Nunca usé perfumes caros ni tacones, pero tenía una fortaleza que nadie podía negar. En aquellos años, las noches eran largas y los caminos de terracería, peligrosos. Me tocó atender partos en medio de tormentas, cruzar ríos con la linterna entre los dientes, recibir niños envueltos en sangre y esperanza. Fui testigo del primer llanto de cientos de criaturas, y cada uno de esos llantos me dio sentido. Mi hija menor, Eugenia, murió al dar a luz a su única hija, Luciana. Tenía apenas 19 años. Fue una de las noches más difíciles de mi vida. Ser la partera y la madre, ser la que debía mantener la calma mientras el corazón se me desgarraba. Luciana nació fuerte, con los ojos bien abiertos, como si intuyera desde el primer momento el mundo complejo al que llegaba. Yo la sostuve en mis brazos mientras Eugenia exhalaba su último aliento. Nunca se lo conté, pero cada vez que la miraba, veía también los ojos de mi hija. Me hice cargo de la niña como si fuera mía. No porque me sintiera obligada, sino porque no concebía otra posibilidad. Su padre se marchó a los pocos meses, incapaz de soportar la viudez temprana ni la responsabilidad de un bebé. Así que Luciana y yo nos convertimos en una pequeña familia de 2 mujeres y muchas ausencias. La crié con todo lo que tenía. Leche de cabra, cuentos contados a la luz de un quinqué, vestidos tejidos a mano y canciones que heredé de mi madre. Le enseñé a leer antes de los 5 años. Le bordé su mochila de escuela. Le guardé los dientes en cajitas de fósforos con su nombre. Cada cumpleaños le horneaba el mismo pastel de naranja con glaseado de leche. Y cada Navidad le hacía un vestido nuevo, aunque tuviéramos que usar telas recicladas. Era una niña dulce, despierta, curiosa. Se escondía entre los costales de maíz y salía cubierta de polvo y risas. Me llamaba mamita, aunque sabía que no era su madre. Cuando cumplió 7 años preguntó por su madre biológica. Le conté la verdad, sin dramatismos, con la misma entereza con la que le enseñaba a curar raspaduras. Desde entonces, cada año le encendíamos una vela blanca a Eugenia. Durante años, pensé que esa conexión la acompañaría siempre. Pero el tiempo, ese traidor silencioso, transforma a todos. Luciana creció, y con la adolescencia llegaron las contradicciones.
Yo no sabía hablar su idioma moderno, y ella comenzó a sentirse fuera de lugar en nuestra casa de campo. La becaron en una escuela en la capital, y luego en una universidad privada. Era brillante, no lo niego. Y yo me sentí orgullosa, aunque no entendía sus nuevas ideas, sus frases en inglés, sus preocupaciones digitales. A veces, al visitarla, sentía que era una extraña en su mundo, una sombra que incomodaba entre las luces frías de su departamento minimalista. Me abrazaba rápido, sin apretar. Me decía que estaba ocupada. Me regalaba cosas que no necesitaba. Cremas perfumadas, libros que no me interesaban, teléfonos inteligentes que no sabía usar. Yo fingía agradecimiento, como tantas mujeres de mi generación, que aprendimos a callar para mantener los vínculos. Hace unos años, empezó a hacer videos en Internet. Nunca entendí del todo qué hacía, pero hablaba sobre empoderamiento, sobre superar el pasado, sobre construir tu propia historia. A veces hablaba de crecer sin madre, como si yo no hubiera estado allí, cada día, cada madrugada. Una vez dijo, en una entrevista, que la familia no siempre te cuida, y que hay que aprender a alejarse de quien no te suma. No supe si se refería a mí, pero algo se partió en mi pecho al oírlo. Dejé de buscarla tanto. Me convencí de que, quizás, ya no necesitaba de mi amor. O peor, que nunca lo valoró. La última vez que vino a verme fue hace casi 2 años. Traía prisa. Me dijo que estaba viajando mucho, que tenía contratos con marcas importantes, que ya casi no tenía tiempo para nada. Me trajo una caja de galletas importadas y una bufanda de seda. Yo le di una cruz de plata que había pertenecido a su madre. No la abrió. Desde entonces, todo ha sido silencio. Ni llamadas, ni cartas, ni visitas. A veces, veo fotos suyas en redes que me muestra alguna vecina. Sonriente, maquillada, abrazada a gente que no conozco. A veces pienso que fui solo una estación en su camino. Una parada necesaria, pero prescindible. No sé en qué momento dejó de verme como abuela y empezó a verme como un estorbo. Tal vez siempre estuvo ahí, esa semilla de distancia. Tal vez fui yo, con mis maneras anticuadas, con mi mundo sin pantallas ni filtros. Pero duele igual. Me duele el cuerpo, como a todas las mujeres viejas. Pero me duele más la invisibilidad. Sentir que se puede vivir y morir en la misma casa sin que nadie note tu ausencia. A veces le hablo a la foto de Eugenia. Le pregunto si hice lo correcto. Si criar a Luciana fue un acto de amor o de obstinación. La foto no responde, pero el silencio pesa menos cuando se comparte. Ahora me levanto temprano, como siempre. Caliento café en la olla de barro. Riego las plantas. Hablo con los perros. Leo un poco si los ojos me lo permiten. No espero mucho. Ya no, pero aún guardo un sobre cerrado dentro del cajón de la cómoda. Es mi testamento. Lo actualicé hace poco, después de un sueño. En él, Eugenia me hablaba con voz serena. Me decía que el amor no basta si no es correspondido, que el legado no debe ser para quien olvida, sino para quien mira con ternura. Desde entonces, duermo mejor. No con alegría, pero sí con paz, porque he entendido que una vida no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuántos puedes ayudar a recordar que el amor, cuando es verdadero, también puede ser firme, incluso cuando duele. El mensaje llegó una mañana nublada de abril, de esos días en que la niebla se aferra a las copas de los árboles y el silencio parece más denso que de costumbre. No fue una carta,
ni una llamada con voz cálida como las que solía esperar en otros tiempos. Fue una notificación electrónica, impersonal y directa, que apareció en el viejo teléfono que una vecina me ayudó a conectar con Internet hace ya meses, con la esperanza de que así me sintiera más cerca de los míos. Era una invitación, aunque esa palabra, en este contexto, parecía más un trámite que un gesto afectivo. Luciana Beltrán celebrará el lanzamiento de su línea de cuidado personal este sábado a las 18:00 VIAX, evento exclusivo. RSVP requerido. El mensaje venía firmado por un asistente, o tal vez un programa automático, porque ni siquiera decía abuela o con cariño, ni siquiera un saludo. Apenas mi nombre, seguido de una dirección elegante en la ciudad y un código QR que jamás supe cómo usar. Me quedé mirando la pantalla unos minutos, tratando de entender si aquello era una broma, una equivocación o, peor, una forma sofisticada de cumplir con las apariencias sin el más mínimo esfuerzo emocional. Aún así, respondí. Llamé al número que venía al pie del mensaje y una voz joven, masculina y educada me dijo que sí, que estaba en la lista, que podía asistir, que era un honor contar con mi presencia, que por favor llegara puntual. Le agradecí, aunque sentí que mis palabras rebotaban contra un muro de indiferencia. No era un joven descortés. Era simplemente alguien que no tenía idea de quién era yo, ni de por qué aquella invitación, tan trivial para él, me hacía temblar las manos. Durante los días siguientes preparé mi ropa con el mismo esmero con el que alguna vez preparé los uniformes escolares de Luciana. Lavé con cuidado un vestido lila de lino que usaba en las fiestas patronales. Cosí el forro interior. Volví a reforzar los botones y planché cada pliegue con el vapor de una olla sobre el fogón. Me recogí el cabello con una peineta de carey que había sido de mi madre. Y lustré los zapatos bajos que una vecina me había regalado el año pasado. No por vanidad, sino porque, a pesar de todo, quería estar digna. Porque si Luciana decidía mirarme, si siquiera me dirigía la palabra, yo no quería que viera a una vieja vencida, sino a la mujer que le dio los primeros pasos, que la enseñó a rezar, a decir gracias, a pedir perdón. Aunque ahora pareciera haber olvidado todas esas cosas, el día del evento viajé en autobús hasta la ciudad. Fueron casi 3 horas de caminos irregulares, con el vaivén del transporte golpeándome las rodillas, pero mantuve la espalda recta. Al llegar, la dirección me llevó a una casa grande y blanca, rodeada de vegetación esculpida y ventanales que brillaban como espejos. No parecía una casa, sino una escenografía. Había una alfombra rosa pálido extendida desde la entrada, donde 2 jóvenes con tabletas daban la bienvenida. Al verme se miraron entre ellos con una expresión de duda, como si no supieran qué hacer conmigo. Les dije mi nombre. Uno de ellos lo buscó en su pantalla, frunció ligeramente el ceño, y luego me sonrió con profesionalismo forzado. «Ah, sí, la señora Carmen. Pase, por favor». Me entregó una pequeña pulsera dorada que decía «VIP» y me condujo hacia el jardín. El lugar era deslumbrante. Todo estaba dispuesto con un gusto milimétrico. Centros de mesa de flores secas, estanterías con frascos rosados y blancos, luces tenues colgadas en forma de cúpula. Sonaba música suave, instrumental, que flotaba como perfume entre los grupos de invitados. Todos eran jóvenes, bellos, vestidos como si salieran de revistas. Muchos sostenían copas con bebidas de colores y se tomaban fotos en rincones diseñados especialmente para eso. Había un rincón con una pared de rosas artificiales, otro con un columpio dorado y otro con un sillón redondo donde una fotógrafa tomaba retratos que luego imprimía al instante. Me moví con cuidado entre ellos, sin saber dónde pararme, a quién saludar. Algunos me miraban, otros ni notaban mi presencia.
Intenté localizar a Luciana, pero no la vi. Busqué con los ojos, giré el cuello, avancé unos pasos, pero nada, nadie me hablaba. Después de 20 minutos, apareció. Luciana bajó las escaleras del interior de la casa como una actriz que entra a escena. Vestía un conjunto blanco con bordes dorados, su cabello suelto y ondulado, maquillaje impecable y sonrisa estudiada. Todos los teléfonos se alzaron, todos los aplausos se encendieron, todas las miradas se volcaron hacia ella. Yo también la miré, con una emoción que me apretaba el pecho. Se veía hermosa, exitosa, inaccesible. Saludó, abrazó, posó, respondió preguntas. Yo esperé a un lado, con las manos sobre el bolso, imaginando que en algún momento me vería, me sonreiría, se acercaría, aunque fuera un instante. No pasó. Durante casi una hora, pasó frente a mí varias veces sin detenerse. En una ocasión, nuestros ojos se cruzaron fugazmente, pero ella simplemente volvió la vista hacia otro lado como si yo no estuviera allí. Un poco después, la presentadora del evento, una mujer alta con voz de locutora, tomó el micrófono y anunció que Luciana daría unas palabras. La gente se congregó alrededor del pequeño escenario, y yo me acerqué también. Ella habló de sus orígenes, de su camino difícil, de su lucha como mujer independiente. Habló de crecer sin madre, de criar prácticamente sola, de que nadie creía en ella. La gente aplaudía, la admiraba. Yo sentí cómo mis pies temblaban. Nadie creía en ella. Crecer sola. ¿Y yo? ¿Qué fui? ¿Un fantasma? ¿Una criada? ¿Una sombra funcional? Me aferré a la peineta en mi cabello como si pudiera devolverme el equilibrio. En ese momento, Luciana dijo algo que desató el dolor más agudo que he sentido desde la muerte de mi hija. Hoy, por fin, me siento libre de mi pasado. Su voz era firme. Su mirada estaba puesta en el horizonte. Yo no existía en ese pasado. Fui borrada. O peor, reescrita como una carga, un obstáculo, una pieza decorativa que ya no combinaba con su narrativa de empoderamiento. Terminó su discurso entre ovaciones. Yo aplaudí también. No por cortesía, sino porque en ese momento no sabía qué más hacer. Un mozo ofrecía bebidas y canapés. Tomé una copa de agua. Me senté en una silla alejada, bajo un árbol que nadie decoró. Pensé en irme. Pensé en acercarme. Pensé en gritar, en llorar, en desaparecer. Pero no hice nada. Me quedé allí, mirando el escenario donde una nieta celebraba su éxito sin reconocer la semilla de dónde provenía. En algún momento un invitado se me acercó, un hombre mayor, quizá confundido. Me preguntó si era la señora de las flores. Le dije que no. Se disculpó y se fue. Me marché cuando el sol empezaba a bajar. Nadie notó mi salida. En el autobús de regreso, abrí el bolso y saqué el pequeño paquete que llevaba conmigo. Era un relicario de plata con la foto de Eugenia y Luciana, cuando tenía apenas 3 años. Iba a entregárselo como símbolo de algo que ya no existe. Lo guardé de nuevo. Esa noche, al llegar a casa, no lloré. Me senté en la mesa, escribí lentamente una carta, y luego abrí el cajón donde guardo el testamento. Algo en mí había cambiado. No fue enojo. Fue algo más profundo, una comprensión definitiva. La línea que separa el olvido del desprecio es delgada, pero la dignidad, cuando una la recupera, puede cambiar el curso de cualquier historia. Las siguientes semanas transcurrieron en una calma tan densa que dolía. Era como si el aire mismo en la casa se hubiera vuelto más espeso,
más difícil de respirar. El evento al que asistí, y del cual regresé más vieja que cuando me fui, se convirtió en una especie de sombra que flotaba sobre mis días. Me esforzaba por mantener la rutina. Despertaba al alba, como siempre, preparaba café de olla, revisaba las plantas del patio, le daba de comer a los perros y pasaba las páginas del libro que, desde hace meses, leía con lentitud casi ritual. Pero todo lo hacía con un silencio nuevo, con un espacio vacío que no era físico, sino emocional. Me dolía no solo la ausencia de Luciana, sino su decisión consciente de borrarme. No fue un olvido. No fue un descuido. Fue una reconstrucción premeditada de su historia, en la que yo no era una protagonista, ni siquiera una figura de fondo. Era una interrupción vergonzosa, una parte antigua que no cuadraba con su nueva imagen pulida. Había algo en esa decisión que me ofendía más que la indiferencia. La mentira elegante, el discurso decorado con palabras como resiliencia y superación, que escondía en su base un rechazo profundo a todo lo que le di. Y no porque esperara gratitud. No. Eso lo había superado hacía años. Pero sí esperaba verdad. Y me la negó. La carta que comencé hasta escribir aquella noche tras el evento siguió creciendo en los días siguientes. La dejé sobre la mesa, y cada tanto volví a ella. No era una carta que pensara enviar. Era un modo de conversar con Eugenia, de explicarle lo que su hija había hecho, de intentar entenderlo yo misma. Escribía a mano, con letra firme pero lenta, detallando los pequeños gestos que antes me parecían normales y ahora me resultaban dolorosamente reveladores. Cómo Luciana dejó de llamarme mamita y comenzó a decirme Carmen, como si así pudiera poner distancia sin parecer cruel. Cómo empezó a ocultarme información de su vida diaria, como si temiera que mi opinión la ensuciara. Cómo cada visita era más corta, más rápida, más vacía. La carta se volvió larga, íntima, casi como un testamento emocional. Y al escribirla, comencé a ver cosas que no había querido aceptar. Que la transformación de Luciana no fue repentina, que yo lo había sentido venir, pero había elegido no verlo. Porque en el fondo, como muchas mujeres de mi edad, había creído que el amor lo excusa todo, incluso el olvido. Fue durante una visita a la tienda del pueblo que ocurrió lo inesperado. Mientras escogía algunos sobres de cartas y piloncillo para el café, vi a una joven madre que conocía desde niña. Se llamaba Raquel, y había sido uno de mis primeros partos. Ahora tenía 3 hijos propios. Me saludó con afecto, me preguntó por mi salud, por los perros, por la casa. Luego, con tono casual, mencionó que había visto un video en redes sociales donde Luciana hablaba de su infancia y decía que había sido criada en hogares ajenos, entre empleadas, con una abuela que apenas podía cuidar de sí misma. Me quedé inmóvil. La joven, al notar mi expresión, palideció. Intentó disculparse. Dijo que quizás había entendido mal, que a lo mejor lo había dicho en otro contexto. Pero ya era tarde. Esas palabras se incrustaron en mi pecho con la precisión de un cuchillo. Una abuela que apenas podía cuidar de sí misma. ¿Era eso lo que pensaba? ¿Eso lo que decía de mí? ¿Eso lo que quería que otros creyeran? Esa noche no dormí. Caminé por la casa. Encendí una vela en el altar. Hablé en voz baja con las fotos que adornaban el corredor. Hablé con Eugenia, con mi madre, con mi padre. Me senté frente al espejo que cubre parte del ropero y me miré durante largo rato. Sí, era vieja. Tenía arrugas profundas, las manos deformadas por la artrosis, el cabello encanecido,
las piernas cansadas. Pero también tenía memoria. Y esa memoria era mi herencia. Mis recuerdos no eran adornos ni errores. Eran testigos de una verdad que nadie tenía derecho a distorsionar. Pensé en todas las veces que sacrifiqué mi bienestar por Luciana. En cómo vendí la última parcela que quedaba del terreno de mi padre para pagarle el viaje de intercambio. En cómo renuncié a una operación dental porque ella necesitaba una computadora nueva. En cómo acepté vivir con menos. Siempre con menos, para que ella pudiera tener más. Y ahora, todo eso se convertía en un estorbo, en una anécdota manipulable. 2 días después, recibí una carta del banco. Venía a nombre de Luciana, pero fue enviada a mi dirección por error. Era un resumen de inversiones, de ingresos mensuales de su empresa, y una invitación para participar en una alianza con una marca internacional. No la abrí, claro está, pero ese sobre me hizo pensar en algo que había estado postergando. Fui al cuarto donde guardo los documentos importantes. Testamentos viejos, títulos de propiedad, recibos de compraventa, cartas antiguas. Revisé todo con cuidado. Mi casa, mi terreno, la pequeña parcela que aún rentaba a una familia vecina, los derechos de agua, el seguro de vida, todo estaba en regla y a mi nombre. Todo podía ser cambiado, reasignado, transformado en algo distinto. En una decisión. Y fue entonces cuando me decidí a actuar, sin odio, sin rencor, pero con la claridad que da la dignidad herida. Fui a la notaría del pueblo y pedí una cita con la licenciada Herrera, una mujer seria, de voz baja y gestos precisos, que me había ayudado años atrás con la cesión de derechos de un terreno que compartía con un primo lejano. Le conté mi historia con la calma que da el cansancio emocional. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas con un bolígrafo que no dejaba de temblar en su mano derecha. Al terminar, me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, que ya no era momento de dudar. Modificamos mi testamento. Dejé fuera a Luciana, a su madre, que nunca estuvo presente en nada, y a los parientes que solo se acercaban cuando oían rumores de enfermedad o herencia. En su lugar, nombré como heredera universal a Tania, una joven que conocí hace un año, cuando estuve internada unos días por un problema de presión. Ella, sin conocerme, me trató con ternura, me lavó el cabello sin prisa, me trajo un pastelito que horneó en su casa, me leyó en voz alta mientras yo dormitaba. Tania, que nunca esperó nada, me dio más que mi propia sangre. El trámite fue limpio, silencioso, con la sobriedad de las decisiones que ya no buscan revuelo. Salí de la notaría con una mezcla de tristeza y alivio. No estaba vengándome. Estaba recuperando mi historia. Al llegar a casa, escribí otra carta. Esta sí pensaba enviar, no a Luciana, sino a mí misma. La guardé dentro del testamento, como una nota al pie de mi vida. Decía, no heredamos el olvido. Heredamos el amor que se recuerda. Yo no fui perfecta, pero estuve. Y eso también merece quedarse. Poco después, recibí un mensaje inesperado. Era de un periodista de una revista de estilo de vida, interesado en entrevistar a Luciana y a su familia para una edición especial sobre mujeres exitosas y sus orígenes. El remitente me pedía confirmar algunos datos biográficos, ya que aparecía como figura materna clave en algunos documentos pasados. No respondí. Dejé el mensaje sin leer, porque ya no tenía sentido explicar nada. Ya no quería convencer a nadie. Mi historia no necesita defensores. Necesita paz.
Lo único que hice fue ir al altar una vez más. Encendí 2 veladoras. Una por Eugenia, otra por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no pedí nada. Solo di gracias. Porque al final, incluso el dolor, si se mira con amor propio, puede volverse raíz. La decisión de reescribir mi testamento no fue un acto de impulso, ni un gesto simbólico nacido del rencor. Fue una consecuencia lenta, una especie de maduración emocional que llevaba años gestándose en silencio. Durante mucho tiempo, me convencí de que el cariño se demostraba soportando, aceptando, justificando lo injustificable. Como muchas mujeres de mi generación, crecí con la idea de que el amor es servicio y sacrificio, que una madre o abuela buena es aquella que da sin pedir, que sostiene aunque la lastimen, que perdona aunque no la escuchen. Pero hay un límite, incluso en la paciencia más profunda. Hay un momento, una línea invisible que solo se nota cuando se cruza, en que una mujer deja de ser cómplice de su propia negación. Después de dejar el Nuevo Testamento en la notaría, regresé a casa caminando despacio, saboreando cada paso como si redescubriera el territorio. Los árboles que rodean mi camino de tierra parecían más verdes, y el polvo que se levantaba con mis pisadas tenía algo de ceremonia. No lloré. No me sentí liberada en el sentido dramático que se ve en las películas. Me sentí serena. No había ganado nada, ni perdido nada más de lo que ya estaba perdido. Lo que sentí fue algo más íntimo, una restitución de mi propia voz. Durante tantos años, fui el eco de las necesidades ajenas. Me negué, me opacaron, y con cada «no importa», con cada «está bien», fui cediendo un poco más de mí. Ese día, por primera vez en décadas, dije en silencio: yo también importo. Entré a casa, me quité los zapatos, preparé una infusión de manzanilla con anís y me senté en el corredor a observar cómo el sol comenzaba a ceder su lugar a una luna blanca, redonda y vieja como yo. Pensé en Tania, esa joven con ojos de tierra húmeda que, sin saber nada de mí, me trató como a una persona completa, no como a un cuerpo que estorba. Ella no me preguntó por mis méritos, no me exigió explicaciones, no me evaluó. Me miró y me dio lo único que ya nadie me daba: tiempo. Me visitó 2 veces desde entonces, trayéndome flores de campo, galletas de coco, noticias del hospital. Se sentaba conmigo en el corredor, me ayudaba a doblar la ropa, leía en voz alta. No hablábamos demasiado, pero en su presencia no me sentía invisible. Por eso fue a ella a quien nombré como heredera, no por capricho, sino por justicia emocional. A los pocos días, Tania volvió a visitarme sin avisar. Venía con una libreta bajo el brazo, un termo con café y una sonrisa tímida. Le abrí la puerta y apenas cruzó el umbral, me abrazó. No fue un abrazo largo ni dramático, pero fue real. Me preguntó cómo estaba, si había dormido bien, si necesitaba algo. Le dije que no, que todo estaba en orden. Se sentó en su silla habitual, junto al helecho grande, y comenzamos a hablar de cosas simples. El clima, las lluvias que no llegaban, una gallina que se había metido al granero. Después, como quien ofrece un secreto sin intención de reclamarlo, me contó que su madre la había dejado con su abuela a los 5 años, y que aunque la señora era dura y poco afectiva, le enseñó a vivir con dignidad. No era amorosa, dijo, pero me enseñó a no pedir permiso para existir. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego ambas reímos, sin saber bien por qué. Había algo en esa frase que me tocaba una fibra que llevaba tiempo dormida.
Le hablé de Luciana, por primera vez sin adornos. Le conté de su infancia, de los cuentos que le inventaba antes de dormir, del vestido que le bordé para su primera comunión. Le mostré la caja de madera donde guardo sus dibujos, las cartas que me escribía de niña, los recortes de periódico con sus logros escolares. Tania los observó con cuidado, con ese respeto que se tiene por lo ajeno valioso. No dijo nada. No juzgó, no opinó. Solo escuchó. Y eso, para mí, fue suficiente. En su mirada no había compasión, sino reconocimiento. Cuando me atreví a decirle que ella era ahora mi heredera, no se sorprendió. Me miró con una mezcla de gratitud y pudor. Me dijo que no lo esperaba, que no lo entendía del todo, que no sabía si era merecedora. Le respondí que no se trata de merecer, se trata de cuidar, y que nadie en años me había cuidado sin esperar nada a cambio como ella. Al día siguiente, Luciana publicó un video en sus redes. Era una entrevista con un portal internacional. Hablaba de su historia de superación, de cómo había sobrevivido a una infancia marcada por la ausencia emocional. Dijo que nunca tuvo un modelo femenino fuerte, que aprendió sola a ser quien era. La entrevista incluía fotos de su adolescencia, incluso una donde salía yo, pixelada en un segundo plano, como si fuera un mueble. Me enteré del video porque una vecina me lo mostró en su celular. No reaccioné con rabia, ni siquiera con tristeza. Lo que sentí fue desconexión, como si la mujer del video no fuera Luciana, o como si yo, realmente, ya no la conociera. Esa noche volví a escribir en la carta a Eugenia. Le hablé del cambio, de cómo nuestra niña había decidido reinventarse desde la negación. Le pedí perdón por no haberlo previsto. Le dije que había hecho lo que pude, y que aunque no siempre supe cómo, jamás me faltó amor. También le conté de Tania, de su presencia suave, de su risa contenida, de cómo me recordaba a ella cuando era joven. Al terminar la carta, encendí una vela más. Esta vez por mí. No como homenaje, sino como afirmación. Porque si algo había aprendido en estos meses, era que las mujeres como nosotras no necesitamos ser reconocidas por todos para tener valor. Basta con una mirada honesta, con una palabra justa, con un gesto limpio. En las semanas que siguieron, hice pequeños cambios en casa. No por impulso, sino como si estuviera ordenando mi alma a través de los objetos. Regalé algunos muebles que ya no usaba, tejí cortinas nuevas para el dormitorio, acomodé los álbumes familiares por fechas. No era una preparación para la muerte, como algunos podrían pensar. Era más bien una declaración de vida, una forma de decir, estoy aquí. Esta soy yo. Con mi historia completa, sin censura, sin reescrituras. Una tarde recibí una invitación inesperada. Una organización local quería rendirme homenaje por mi trabajo como partera. Alguien, no supe quién, había hablado de mí. Me pedían asistir a un pequeño evento en el centro cultural del pueblo, donde se entregaría un reconocimiento simbólico a mujeres que habían contribuido al bienestar comunitario. Dudé, no por falsa humildad, sino porque no sabía si tenía fuerzas para pararme frente a una audiencia. Pero acepté. Fui. Me senté entre otras mujeres mayores, todas con las manos arrugadas y las espaldas encorvadas, pero con miradas firmes. Una a una, fueron nombradas. Cuando dijeron mi nombre, me levanté despacio. Caminé al frente. Recibí el pergamino y una flor seca enmarcada. No hice discurso. Solo dije gracias. Pero al mirar al público, vi algo que me sorprendió. Tania estaba allí,
en silencio, con los ojos brillantes. Esa imagen se quedó conmigo mucho después de que terminó el evento. Fue en ese momento, mientras caminábamos juntas de regreso a casa, que entendí algo esencial. No todas las herencias se escriben con tinta, algunas se siembran en la memoria de quienes nos ven completas. Y esas, a la larga, son las que perduran. Una mañana de julio, cuando el aire en el campo aún conserva algo del frío nocturno, y el sol apenas comienza a levantar las sombras largas entre los árboles, mi teléfono sonó con una insistencia que me pareció ajena. No era común que me llamaran tan temprano, y menos desde un número desconocido. Por un instante, pensé que podía tratarse de alguna consulta médica, o tal vez un error. Pero cuando descolgué y escuché la voz del otro lado, supe que no era ninguna de esas opciones. Era la voz de Luciana, seca, apurada, tensa. «Hola, Carmen. Necesitamos hablar. Estoy en camino». No hubo saludo afectuoso, ni pregunta por mi salud. No esperó respuesta. Colgó antes de que pudiera reaccionar. Me quedé un momento con el auricular en la mano, como si la electricidad de esa llamada se quedara adherida a mis dedos. Respiré hondo, puse a calentar agua para el café y comencé a ordenar la casa, sin saber por qué. Era como si mi cuerpo recordara antiguos rituales de visita que ya no tenían sentido, pero que aún se ejecutaban por costumbre. Llegaron 2 horas después. No venía sola. Con ella, un hombre que no conocía, de unos 40 años, bien vestido, con una expresión que se esforzaba por parecer neutra. Un abogado. Lo supe de inmediato. Luciana entró sin saludar, con pasos firmes, revisando la casa con una mirada que no buscaba recuerdos, sino argumentos. El hombre la siguió. Se presentó con su nombre, que olvidé en cuanto lo dijo, y sacó una carpeta de su portafolio. Me ofrecieron asiento, pero no lo acepté. Preferí quedarme de pie, junto al fogón, con las manos cruzadas frente al delantal. No por rebeldía, sino porque sentía que si me sentaba perdería fuerza. Luciana fue directa. Dijo que se había enterado del cambio en el testamento, que alguien, una persona con acceso, le había comentado que yo había eliminado su nombre y el de su madre como herederas, y que en su lugar figuraba alguien sin relación de sangre ni derecho. Hablaba con un tono que pretendía ser razonable, pero en cada palabra se filtraba la indignación. Me preguntó si era cierto. Le dije que sí, que era mi derecho, que no tenía obligación legal de explicarle nada. El abogado intervino entonces, con voz amable pero cargada de una formalidad calculada, para advertirme que cualquier alteración patrimonial podía ser impugnada si se probaba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades, que habían recopilado pruebas, declaraciones, documentos, incluso videos, donde yo aparecía confusa o emocionalmente alterada, y que si seguía adelante con mi decisión, iniciarían un proceso judicial. Me reí. No fue una carcajada, ni una burla. Fue una risa leve, casi un suspiro. Porque en ese momento entendí todo. No les importaba la herencia por lo que significaba emocionalmente. Les dolía el dinero, la tierra, la propiedad. Les dolía no poder presumir que venían de una casa con historia. Les dolía no tener control sobre lo que consideraban suyo por anticipación. Les dolía que una vieja sin voz, sin estudios, sin redes sociales, pudiera romper el guión que ellos habían escrito. Les dije que podían hacer lo que quisieran, que yo había actuado con total consciencia, que la licenciada Herrera había verificado mi lucidez, que todos los trámites estaban en regla, que no tenían cómo probar nada, que si querían llevarme a juicio, lo hicieran,
pero que no olvidaran algo. A los tribunales se va con argumentos, pero también con verdad. Y la verdad es que ellos habían desaparecido de mi vida mucho antes de que yo los eliminara del testamento. Luciana se levantó de golpe. Me llamó ingrata, dramática, egoísta. Dijo que estaba haciendo esto por despecho, por manipulación, por castigarla, por no seguir viviendo en el campo. Me acusó de arruinar su imagen pública, de querer avergonzarla. Me dijo que yo siempre fui una mujer dura, que nunca le di afecto, que solo le di reglas y límites, que nunca entendí su mundo, que la obligué a cargar con la muerte de su madre, que la asfixié con un amor que no supo leer. No respondí de inmediato, la dejé hablar, porque en el fondo sabía que esas palabras no eran nuevas. Habían estado creciendo en su interior desde hacía años. Lo que me dolía no era lo que decía, sino la certeza de que no intentaba entenderme. Le dije que no esperaba que me amara, que no esperaba que me admirara, pero que no permitía que me redujera a una caricatura. Que yo también era una mujer con pasado, con heridas, con renuncias, que la cuidé como su madre habría querido, no como una mártir, sino como una mujer que amaba con los medios que tenía. Le recordé las noches de fiebre, los cuentos inventados, los zapatos remendados, las comidas compartidas. Le hablé de las cartas que le escribí y que nunca respondió, de los cumpleaños en los que no llamó, de las veces que fingió no conocerme frente a sus amigos. Le hablé del día de su evento, cuando me dejó sola entre desconocidos mientras hablaba de superar el pasado. Le dije que no era una víctima, pero tampoco era un error. El abogado pidió una pausa. Salieron al patio. Escuché sus voces bajas, rápidas, tensas. Yo me senté, finalmente. Las rodillas me temblaban, no de miedo, sino de agotamiento. Después de unos minutos, regresaron. El abogado dijo que reconsiderarían sus acciones legales, pero que aún esperaban una resolución más madura. Luciana, más fría, preguntó si estaba dispuesta a negociar. Le dije que no, que ya había dado demasiado durante demasiado tiempo, que esto no era una negociación, era una decisión, y que esa decisión la tomé no por venganza, sino por dignidad. Se fueron sin despedirse. Vi cómo subían al auto. Luciana no volvió la vista. No se detuvo. No dudó. El polvo que levantaron al partir tardó en asentarse. Me quedé en la entrada un buen rato, mirando la carretera vacía, como si esperara que regresaran. Pero no regresaron. Esa noche encendí la radio. Puse una estación de música a la antigua. Dejé que los boleros y las voces ajadas llenaran la casa. Preparé un guiso sencillo y me senté a cenar sola, como tantas veces. Pero algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza. Sentí espacio, silencio propio, libertad, porque ya no estaba esperando la llamada que no llega, la visita que no se da, la disculpa que no viene. Ya no esperaba nada. Y eso, lejos de ser una pérdida, era una forma nueva de estar en paz. Unos días después, recibí una carta certificada. Era de un despacho jurídico distinto. Me informaban que se retiraban las intenciones de litigio, pero que Luciana solicitaba una última conversación. Sin intermediarios, solo usted y ella. Dudé, no por miedo, sino porque ya no sabía si había algo más que decir. Pero acepté. No por ella. Por mí. Porque sentía que aún quedaba una última palabra. Una que debía ser dicha no para cambiar el pasado, sino para sellarlo.
Luciana llegó un viernes por la tarde, cuando el cielo estaba cubierto de nubes grises que anunciaban lluvia, pero sin decidirse aún a soltarla. No traía acompañantes, ni cámara, ni abogado. Apareció sola, vestida con ropa sencilla pero evidentemente escogida con cuidado. Una blusa de lino clara, un pantalón beige sin arrugas, el cabello recogido en una coleta tirante que acentuaba las líneas nuevas en su rostro. Ya no era la joven que crié, pero tampoco era la mujer glamurosa de los videos. Parecía más cansada, más delgada, con una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir y decisiones que no se terminan de procesar. Llegó sin tocar la puerta. Simplemente la empujó con suavidad y se quedó en el umbral, observando. Yo estaba en la cocina, pelando naranjas para hacer dulce. La miré. Ella no dijo nada durante unos segundos. Solo me observó, tal vez buscando reconocer algo. Tal vez esperando que yo hiciera el primer movimiento. No lo hice. Le ofrecí asiento con un gesto y volví a mi tarea. Se sentó. Cruzó las piernas. Respiró hondo. Luego empezó a hablar. Sin rodeos, sin cortesía. Dijo que no venía a discutir, ni a exigir, ni a pedir explicaciones. Que lo había pensado mejor. Que entendía que yo estaba en mi derecho, pero que aún no podía aceptar del todo lo que había pasado. Que sentía que había una parte de esta historia que no se había contado con justicia. Me hablaba como se habla a alguien que ya no puede herirte más, pero que aún tiene una grieta abierta por donde se cuela la voz del pasado. Dijo que ella no me odiaba, que nunca me odió, que lo que sentía era más complicado, que me agradecía todo lo que hice por ella, pero que desde niña se sintió en deuda, como si tuviera que compensar cada gesto con obediencia, y que esa presión silenciosa fue creciendo dentro de ella hasta volverse una jaula. Dijo que a veces sintió que no podía ser ella misma conmigo, que tenía que parecer siempre buena, agradecida, ejemplar. Que eso la hizo mentirse, mentirme, mentirse de nuevo. No la interrumpí. La dejé hablar, porque entendía, quizás más de lo que ella creía, lo que significaba cargar con culpas heredadas. Yo también fui hija. También fui madre a destiempo. También fui nieta. Y sé lo difícil que es sostener la mirada de quien te ama y espera demasiado. Cuando terminó su exposición, cuando su voz ya no encontró más frases ensayadas, le pregunté si alguna vez sintió que yo la odiaba. Me miró, sorprendida. Negó con la cabeza. Le pregunté si alguna vez sintió que yo quería que ella fuera otra cosa, otra persona, otro rostro, otro destino, otra hija, otra nieta, otra versión de la que tenía frente a mí. Volvió a negar, pero ya con lágrimas en los ojos. Entonces le dije que el amor no exige perfección, que el amor, el verdadero, no es deuda, que si alguna vez se sintió enjaulada por mi presencia, lo lamentaba. Que nunca quise eso, que solo quería que supiera que no estaba sola. Le hablé del miedo, del mío, de cómo cuando Eugenia murió, me prometí no fallar, de cómo cada decisión que tomé fue intentando no romperla a ella. Que quizás por eso me volví demasiado protectora, demasiado rígida. Que quizás confundí cuidado con control. Que aceptaba eso, que no era perfecta, que tampoco me criaron con mimos ni libros de crianza. Que todo lo que sabía del amor lo aprendí a fuerza de errores. Pero que nunca, jamás, la usé para llenar mi vacío. Que no era una muleta emocional. Que la amé porque sí,
No porque debía, que no la crié por lástima, ni por obligación, ni por redención. La crié porque era mía. Aunque la ley no lo dijera, aunque el mundo no lo entendiera. Hubo un silencio largo. Muy largo. Afuera empezó a lloviznar. La cocina se llenó del aroma dulce de las naranjas cocidas y del sonido pausado del agua golpeando el tejado. Ella se levantó. Caminó hacia la estufa. Miró la olla. Me pidió probar el dulce. Le serví un poco en un platito. Lo probó. Sonrió. Dijo que sabía igual que cuando era niña. Y en esa frase se derrumbó todo lo demás. Como si, de pronto, hubiéramos roto una pared invisible. Lloró. No con escándalo. No con drama. Lloró en silencio, con los hombros temblando y las manos cubriéndose el rostro. Me acerqué. La abracé. Después de tanto tiempo. Después de tantas omisiones. La abracé como cuando se caía y se raspaba las rodillas. Como cuando tenía fiebre. Como cuando soñaba que su madre venía a buscarla. Me quedé así un rato. No porque quisiera que se quedara. No porque pensara cambiar el testamento. Sino porque entendí que ese momento no era para arreglar nada. Era para reconocer lo que aún vivía entre las ruinas. Después del abrazo, se sentó otra vez. Me preguntó por Tania. Le conté. Le hablé de cómo llegó, de cómo se quedó, de cómo su ternura sin pretensiones me devolvió algo que creía perdido. Luciana no dijo nada. Solo escuchó. Luego preguntó si podía conocerla. Le dije que sí, pero que no esperaba que la entendiera. Que Tania no era su reemplazo, ni su castigo, ni su lección. Era solo una joven buena, que me había mirado cuando nadie más lo hacía. Me pidió ver el relicario de plata, aquel que había traído a su evento y que nunca le entregué. Lo busqué. Se lo di. Lo abrió. Vio la foto. Dijo que no la recordaba. Le dije que era de cuando tenía 3 años. Que la llevaba en el pecho cada vez que iba al mercado. Que era mi amuleto. Lo cerró. Lo besó. Me lo devolvió. No insistió en quedárselo. Y eso, para mí, fue suficiente. Antes de irse me preguntó si podía hacerme una última pregunta. Le dije que sí. Me preguntó si la seguía queriendo. Le dije que sí, pero no como antes. No con esa necesidad de aferrarme. La quería como se quiere, a una flor que uno plantó, vio crecer, y luego se volvió silvestre, impredecible, distinta. La quería, pero sin expectativas, sin condiciones. Sin esperar que volviera a ser quien fue. Solo así, como era ahora, con sus grietas, con sus decisiones, con su historia propia. Nos despedimos con un beso en la frente. No prometimos vernos. No hicimos planes. Solo nos dijimos adiós. No sabía si volvería. No sabía si esto cambiaba algo. Pero sabía que ese momento, ese abrazo, esa confesión sin cámaras, sin testigos, sin maquillaje, era un clímax en nuestra historia. No un final. No una reconciliación completa. Pero sí un punto desde el cual podíamos, al menos, dejar de fingir. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el corredor, viendo llover. Pensando en Eugenia, en Tania, en Luciana, en mí, en todas las versiones de mí misma que había sido.
en la mujer joven que sostenía un bebé sin saber cómo criarlo, en la mujer madura que lo daba todo sin saber pedir, en la anciana que ahora sabía guardar silencio con dignidad. Y sentí que, por fin, algo dentro de mí se había alineado. No con alegría, no con redención, con verdad. Han pasado algunos meses desde aquella tarde en que Luciana vino a verme, desde que nos dijimos verdades sin disfraz y sin promesas. Y aunque no hemos vuelto a hablar, ya no la espero con la ansiedad muda de los años pasados. Ahora, si llega, sabré recibirla con calma. Si no llega, también sabré dejarla ir sin más. He aprendido que algunas reconciliaciones no se miden en visitas, ni en palabras dulces, ni en herencias. Algunas apenas consisten en decir: te veo como eres, y aún así no te borro del todo. Y eso es más de lo que muchas madres, muchas abuelas, logran obtener antes de partir. Mi vida diaria no ha cambiado mucho. Me levanto temprano, riego mis plantas, preparo el café con piloncillo, leo a trozos un libro que Tania me trajo sobre mujeres del campo que formaron cooperativas. A veces me visita, y nos sentamos juntas a desgranar maíz o a coser botones sueltos. Ella no me habla de Luciana, aunque sé que vio los videos, las entrevistas, incluso uno donde Luciana mencionó una figura maternal que me enseñó lo que no quería repetir. No me ofende. Ya no. Me he liberado de la obligación de entenderlo todo, y también de la necesidad de que me entiendan. Hay una dignidad profunda en simplemente existir con la verdad de una misma, sin justificar, sin corregir, sin rogar. El testamento sigue guardado en el mismo cajón, junto a la carta que escribí a Eugenia, y a un relicario que ahora no pienso entregar a nadie. No porque guarde rencor, sino porque he comprendido que hay memorias que deben permanecer con quien las vivió. Tania no me ha preguntado qué dice ese testamento. Ni una sola vez. No le interesa el papel ni lo que vale. Me interesa ella, que me acompaña sin cálculo, que me escucha sin apuro, que me honra sin título. A veces, mientras pelamos naranjas o tejemos en silencio, pienso que quizás Eugenia me la envió, que de alguna forma, al soltar lo que me ataba a una historia dolorosa, abrí la puerta a algo más limpio. No más grande, ni más brillante, solo más humano. He vuelto a escribir cartas, aunque no las envío. Las dejo dentro de un cuaderno azul que guardo bajo mi cama. Escribo a mi madre, a mi padre, a mi hermana, que murió joven. Les cuento cosas que ya no puedo contar a nadie, que me duelen las rodillas al amanecer, que a veces sueño que camino descalza por un campo lleno de flores, que echo de menos el bullicio de una casa con voces infantiles. No son cartas tristes. Son cartas de alguien que empieza a entender que el final no es solo un punto, sino una curva suave que te devuelve, por momentos, al centro. La comunidad también ha cambiado. Ahora me saludan más, me preguntan por mis historias, me invitan a charlas de mujeres mayores. Alguien escribió un artículo sobre mí, y aunque usaron una foto donde me veo más vieja de lo que me siento, me hicieron justicia. Me llamaron guardiana de la vida, y dijeron que mi legado eran los niños que ayudé a nacer y las mujeres que no se sintieron solas en sus partos. Nadie mencionó a Luciana. Ni falta que hacía, porque entendí que lo que una siembra con paciencia y verdad, florece de alguna manera. No siempre en quien uno espera. No siempre cuando uno quiere. Pero florece. Hoy he puesto flores frescas en el altar, unas lilas y unas blancas, como las que Eugenia amaba. Encendí una vela. No pedí nada, solo agradecí. Por lo vivido,
por lo amado, por lo perdido, por lo ganado, por lo que dolió y me enseñó, y también por lo que no fue, porque incluso eso tiene su lugar en esta vida que ya no necesito explicar. Me siento completa, no porque lo tenga todo, sino porque ya no me falta lo esencial. Paz. Cuando muera, no quiero discursos largos. Quiero que alguien lea un fragmento de algún poema que hable de mujeres silenciosas y fuertes. Que pongan un mantel bordado sobre mi mesa y sirvan pan con miel. Que cuenten anécdotas que me hagan reír incluso desde la tierra. Y si alguien pregunta quién fui, quiero que digan: fue una mujer que supo perder sin entregarse, que supo amar sin exigir, que supo irse sin ruido. Y eso, para mí, ya será suficiente. Porque al final, más que la herencia que se deja escrita, importa aquella que vive en el corazón de quienes, al recordarte, aún sienten que no están solos.